Era 1923. Florence Scovel Shinn, la gran Florence Scovel Shinn, dejó de manifestar durante 11 días. Canceló todos sus decretos. Guardó los papeles con sus afirmaciones. No pronunció ni una sola palabra de poder. Y cuando regresó, manifestó en 48 horas lo que había estado intentando durante 9 meses. Aquellos 11 días de silencio trajeron más resultado que 270 días de decretos diarios. ¿Por qué? Porque ella sintió algo que el 99% ignora. Una advertencia del alma que, si continúas manifestando cuando aparece, vas a atraer exactamente lo opuesto a lo que deseas. Y Florence lo descubrió de la peor manera posible. ¿Alguna vez has decretado algo y sentido un peso? Una resistencia que no es duda, no es miedo, pero que parece un freno espiritual activado? Todos enseñan. Persiste. Continúa. Es solo la resistencia del ego. Pero Florence descubrió algo que cambió completamente la ley de la atracción como la conocemos. Ella descubrió que existe un momento sagrado donde parar es más poderoso que persistir, donde el silencio manifiesta más que 1000 decretos. Y si estás sintiendo esto, ahora, este video puede salvar meses de tu jornada espiritual. Los números son aterradores. Florence documentó 147 casos de personas que manifestaron desastres porque ignoraron las señales de parar. No estoy hablando de no conseguirlo. Estoy hablando de conseguir exactamente lo opuesto. Mujer decretando amor, atrajo traición. Hombre decretando abundancia, perdió el empleo. Personas afirmando salud, desarrollando enfermedades. Florence llamaba a esto la ley de la reversión. Cuando manifiestas desde el estado equivocado, el universo invierte tu intención. Pides luz, recibes oscuridad multiplicada. Y había 3 señales que ella identificó. 3 alertas espirituales claras. Si sentías una, debías pausar por 24 horas. Si sentías 2, pausar por 7 días. Si sentías las 3 al mismo tiempo. Florence decía, para todo por un mínimo de 21 días y pasa por una limpieza espiritual. Porque en ese punto, tu energía de manifestación estaba tan contaminada que cada decreto nuevo creaba más bloqueo. Pero antes de revelar las 3 señales, necesitas entender por qué Florence tardó tanto tiempo en descubrir esto. Porque ella cometió el error que casi destruyó su vida espiritual, y fue una mujer llamada Guadalupe quien la salvó. Nueva York, marzo de 1922. Florence estaba en la cúspide, consultora espiritual más buscada de Manhattan. Decenas de clientes manifestando milagros. Sus decretos funcionaban para todos, excepto para ella misma. Ella venía decretando hacía 11 meses algo profundamente personal. No documentó exactamente qué era, pero sus diarios sugieren que involucraba reconciliación familiar y una cantidad específica de dinero. Ella decretaba todos los días a las 5 de la mañana. Escribía 33 veces. Hablaba en voz alta, visualizaba, sentía. Usaba todas las técnicas que enseñaba. Y nada, 0, peor que 0. La situación se estaba deteriorando. La familia más distante, el dinero más escaso. Era como si cada decreto empujara el deseo para más lejos, hasta que una cliente llamada Guadalupe llegó para consulta y dijo algo que cambiaría todo. Guadalupe tenía 52 años, viuda, financieramente quebrada. Vino a buscar a Florence desesperada, pero cuando comenzaron la sesión, Florence notó algo extraño. Guadalupe parecía en paz, calma profunda. No tenía aquella agonía espiritual que las personas en crisis traen,
Florence preguntó. ¿Ya has intentado manifestar antes? Guadalupe respondió. Lo intenté por 8 meses. Decretos, afirmaciones, todo. Entonces, paré. Florence se inclinó hacia adelante. ¿Por qué paraste? Y Guadalupe dijo algo que quedó grabado en los diarios de Florence palabra por palabra. Porque sentí que Dios me estaba pidiendo que me callara. No era bloqueo, era invitación al silencio. Cuando paré de pedir, Él comenzó a proveer. Florence quedó en silencio. Aquello resonó en algo profundo. Ella misma venía sintiendo exactamente eso hacía semanas. Un peso al decretar. Una sensación de estar forzando. Pero lo ignoraba. Porque todos los maestros dicen, persiste, nunca desistas, fe inquebrantable. Y la fe verdadera a veces significa confiar en el silencio. Aquella noche, Florence no decretó. Por primera vez en 11 meses. Y sintió alivio inmediato. Como si se quitara un peso de 50 kilos de la espalda. Durmió mejor que en meses. Despertó con una claridad mental que no tenía hacía tiempo. Pero la mente comenzó a sabotear. ¿Estás desistiendo? ¿Dónde está tu fe? Vas a perder todo si paras ahora. Florence luchó contra el impulso de retomar. Y ahí vino la primera señal. La señal que ella posteriormente llamaría la señal del corazón afligido. Toda vez que pensaba en retomar los decretos, sentía opresión en el pecho. No era ansiedad, no era miedo. Era como si una mano invisible presionara su corazón diciendo, «Aún no». Ella pasó 11 días en silencio espiritual. No decretó, no afirmó, no visualizó, apenas agradeció. Gratitud pura, sin pedidos. Y en el 12º día, despertó a las 4 de la mañana con claridad cristalina sobre exactamente qué hacer. Escribió un decreto totalmente diferente, corto, simple, y sintió levedad. Habló en voz alta una sola vez, y 48 horas después, manifestó. La familia llamó queriendo reconciliación. El dinero llegó de forma totalmente inesperada y Florence quedó impactada. 11 meses forzando. Nada. 11 días en silencio. Un decreto leve. Milagro instantáneo. Ella necesitaba entender por qué. Y comenzó a estudiar a todos sus clientes. Todos los casos. Y descubrió el patrón. Ella percibió que la manifestación funciona como la música. Tiene notas y tiene pausas. Si tocas sin parar, se convierte en ruido. Las pausas crean la melodía. El silencio le da poder al sonido. Y en la manifestación espiritual es igual. Decreto continuo sin pausa se convierte en ruido energético. Polución espiritual. El universo para de escuchar, porque tú paras de escuchar al universo. Y las 3 señales eran los avisos divinos pidiendo la pausa. La primera señal. Florence llamó de corazón afligido. Sientes peso en el pecho al decretar. No es tristeza, no es desánimo, es peso literal, como si algo presionara por dentro. Muchos confunden con resistencia del ego y fuerzan más. Error fatal. Florence descubrió que ese peso es el subconsciente diciendo, tu frecuencia está errada en este momento. Estás emitiendo desde el lugar equivocado. La segunda señal. Agotamiento del alma. Despiertas ya cansado de manifestar. Los decretos se convierten en obligación. Haces por hacer, sin sentir, sin vibrar, automatizado. Florence decía, cuando la manifestación se convierte en tarea, ella murió. Porque la manifestación verdadera es expansión, no esfuerzo. Si estás exhausto, es porque estás manifestando desde la voluntad personal en vez del flujo divino. Y la tercera señal, la más peligrosa.
Florence llamaba de duda silenciosa. No es la duda ruidosa que grita: «Esto no va a funcionar». Es una duda susurrada, profunda, que no cuestiona la ley de la atracción. Cuestiona si este deseo específico es tu camino verdadero. Es el alma sugiriendo: quizás estés manifestando el deseo del ego, no el propósito divino. Florence documentó 89 casos donde personas sintieron las 3 señales e ignoraron. Todas manifestaron, pero manifestaron versiones distorsionadas. Una mujer quería un hombre específico. Sintió las 3 señales. Continuó. Consiguió al hombre. Se casó. Y el matrimonio fue un infierno. Porque el hombre no era compatible. Ella solo quería probar que podía. Otro hombre quería riqueza rápida. Señales gritando que se detuviera. Las ignoró. Ganó dinero en un negocio dudoso. Perdió todo en un proceso judicial. Calma, porque ahora voy a revelar por qué esas señales aparecen. Y cuando entiendas el mecanismo espiritual detrás, va a cambiar completamente cómo manifiestas. Florence Scovel Shinn descubrió algo sobre el subconsciente que nadie estaba enseñando. Y tiene que ver con lo que ella llamaba memoria energética. Todo decreto que haces crea una impresión en el subconsciente, como una marca. Si tú decretas desde un estado de expansión, alegría, fe verdadera, la marca es luminosa. Pero si decretas desde la falta, desesperación, necesidad, la marca es sombría. Y aquí está el problema. Las marcas se acumulan. Tú no las borras automáticamente. Entonces, si has pasado meses decretando desde la falta, tu subconsciente está lleno de marcas sombrías. Y esas marcas comienzan a contaminar. Incluso los decretos buenos. Es como un vaso de agua cristalina. Le añades una gota de tinta, otra. Al principio ni lo notas, pero después de 100 gotas, el agua está oscura y no sirve de nada añadir agua limpia. Necesitas parar, vaciar el vaso, limpiar, recomenzar. Las 3 señales son el universo diciendo: tu vaso energético está saturado. Deja de añadir. Limpia primero. Y cuando Florence Scovel Shinn entendió esto, creó el protocolo de silencio. Era simple, pero poderoso. Primero, para inmediatamente todos los decretos. Segundo, entra en gratitud pura por 21 días. No pidas nada nuevo. Solo agradece por lo que ya tienes. Tercero, observa tus pensamientos sin juzgar. Ve cuáles miedos, creencias limitantes, memorias de fracaso están surgiendo. Cuarto, perdona. Perdónate a ti mismo por decretos desesperados. Perdona al universo por parecer lento. Perdona a todos los involucrados en el deseo. Y quinto, lo más importante, pregunta a tu alma, no a tu ego. Florence enseñaba una pregunta específica. ¿Este deseo viene de mi corazón verdadero o de mi herida tratando de sanar? Porque mucha gente manifiesta para tapar un agujero emocional. Quiere dinero para probar su valor. Quiere amor para curar el abandono. Quiere éxito para vengarse de quien dudó. Esos deseos vienen de la herida. Y cuando vienen de la herida, incluso si se manifiestan, no curan, solo aumentan el vacío. Florence Scovel Shinn tuvo una clienta llamada Guadalupe. Decretaba prosperidad hacía 18 meses. Nada. Sintiendo las 3 señales, pero forzando. Florence aplicó el protocolo. Guadalupe paró todo. 21 días de silencio y gratitud. En el día 17, ella tuvo una realización devastadora y liberadora al mismo tiempo. Ella no quería dinero. Ella quería la aprobación de su difunto padre.
Quería probar que merecía su amor siendo exitosa. Cuando vio eso, lloró por horas, pero algo cambió. Ella perdonó a su padre, se perdonó a sí misma, soltó el deseo de probar. Y 4 días después, terminó los 21 días, esperó 3 días más en silencio, hasta sentir una levedad verdadera. Ahí decretó de nuevo. Pero el decreto era diferente. No venía de la falta, venía de la suficiencia. Ella ya no necesitaba el dinero. Apenas se abría para que fluyera, si era divino. Y en 11 días, una herencia inesperada. No de su padre, de una tía distante que ni recordaba. Florence Scovel Shinn quedó fascinada con el patrón. La manifestación sucedía siempre, después de que la persona soltaba la necesidad enfermiza. Y soltar no significa desistir. Significa decretar desde el lugar correcto. Ella escribió en su diario: manifestación forzada es manipulación espiritual. Manifestación verdadera es alineación divina. Tú no arrancas frutas verdes del árbol. Tú esperas que maduren y cosechas. Lo mismo con los deseos del alma. Pero ella identificó una trampa. Muchas personas usaban la pausa como excusa para huir. Sentían un desconfort y decían: voy a parar porque es una señal divina. Pero no era señal. Era solo pereza espiritual. ¿Cómo diferenciar? Florence Scovel Shinn creó un test simple. Si la pausa trae alivio y claridad, es divina. Si trae culpa y confusión, es el ego huyendo. La pausa divina expande. La pausa del ego contrae. Y tenía otro detalle crucial. Las señales no aparecían, siempre. Solo cuando estabas manifestando desde el estado incorrecto. O el tiempo aún no estaba bien. O el deseo necesitaba ser refinado. Si tú estás decretando algo alineado, en el tiempo correcto, desde el corazón verdadero, no hay señales. Hay solo impulso de continuar, energía creciente, alegría al afirmar. Florence Scovel Shinn decía: si te levantas animado para decretar, continúa. Si te levantas resistiéndote, para. Tu cuerpo espiritual sabe antes que la mente. Él capta frecuencias que el intelecto no alcanza. Cuando tú ignoras el cuerpo espiritual, es como conducir con los ojos vendados, confiando solo en el GPS. Tú puedes seguir instrucciones, pero vas a chocar. Y aquí está la parte que el 99% erra. Ellos paran, pero paran mal, paran con rabia, paran reclamando que nada funciona, paran dudando de la ley. Y eso contamina aún más. Florence Scovel Shinn enseñaba: para con gratitud. Agradece por la pausa. Agradece por la señal. Agradece por el cuidado divino protegiéndote de manifestar erróneo. Cuando tú paras así, la limpieza sucede 10 veces más rápido. Ella tenía otro caso documentado. Un hombre llamado Roberto. Decretaba un socio de negocios específico hacía 2 años. Nada sucedía. Él sentía un peso terrible en el pecho cada vez que decretaba. Pero como invirtió tanto tiempo, no quería parar. Al final, sería desperdiciar 2 años. ¿Cierto? Incorrecto. Florence explicó: tiempo invertido en dirección equivocada no se convierte en razón para continuar. Se convierte en razón para parar más rápido. Roberto finalmente paró. 30 días de silencio total. Protocolo de limpieza. Y en medio del proceso, él entendió. Él no quería a ese socio. Él quería validación. Quería probar al mercado que conseguía atraer gente de alto nivel. Era ego puro. Cuando vio eso, cambió todo. Decretó sin fijarse en una persona. Pidió el socio correcto, no el específico. Y en 18 días, conoció a alguien infinitamente mejor. Una sociedad que dura hasta hoy. Florence Scovel Shinn
observó que los mayores errores de manifestación vienen de la fijación. Cuando tú te fijas en una persona específica, una fecha específica, una forma específica, tú amarras el universo, y al universo no le gusta ser amarrado. Él tiene rutas mejores, atajos que tú no ves. Pero si tú decretas la persona X hasta el 31 de diciembre, tú bloqueas a la persona Y, que podría aparecer el 15 de enero, siendo 1000 veces mejor. Las 3 señales generalmente aparecen cuando tú estás fijado. Porque la fijación viene del miedo a no ser suficiente. Si no me caso con esta persona, nunca más voy a encontrar a alguien. Si no consigo este empleo, voy a morir pobre. Si no manifiesto hasta esta fecha, la vida acabó. Florence llamaba a esto adoración de lo específico. Tú transformas un detalle en un dios, y cualquier cosa que se convierte en un dios además del divino, se transforma en un ídolo, y los ídolos siempre decepcionan. Pero, ¿y si el deseo es genuino? ¿Y si viene del alma verdadera, y aún así sientes las señales? Florence decía, entonces, el tiempo está errado. Tú estás en lo correcto. El deseo es válido, pero la temporada no ha llegado. Es como plantar mangos en pleno julio. La semilla es buena. Tú eres un excelente jardinero, pero estamos en invierno. Espera la primavera. En la manifestación espiritual también existen estaciones. Florence Scovel Shinn nos enseñó que cada deseo tiene su propio tiempo de gestación. Deseos pequeños, días, medianos, semanas, grandes, meses o incluso años. Y no puedes acelerar una gestación verdadera. Puedes estimularla, puedes nutrirla, pero no puedes forzar un nacimiento antes de tiempo. Un bebé de 6 meses no sobrevive bien fuera del útero. Una manifestación de 6 meses, forzada a los 3, nace defectuosa. Las señales sirven para protegerte de un parto prematuro espiritual. Cuando sientes peso en el alma, cansancio, duda silenciosa, es el universo diciéndote, aún está gestándose. Déjalo en el útero energético un poco más. Va a nacer fuerte, completo, en el tiempo divino. Pero todo el mundo quiere una cesárea espiritual. Quiere arrancar la manifestación a la fuerza porque tiene prisa. Y ahí nace, pero nace frágil. Necesita terapia intensiva energética. Da más trabajo que alegría. Florence tuvo una alumna que ignoró todas las señales, y el resultado fue devastador. Y esta historia necesita ser contada, porque podría estarte pasando a ti ahora mismo, sin que te des cuenta. Su nombre era Valentina, empresaria, 38 años, decretando la expansión de su negocio durante 14 meses seguidos, sintiendo las 3 señales, todos los días durante al menos 4 meses, peso en el pecho, agotamiento del alma, duda profunda sobre si ese era realmente su camino. Pero ella había invertido tanto tiempo, energía, dinero en cursos de manifestación. ¿Cómo iba a parar ahora? Valentina forzó. Decretaba incluso con náuseas, incluso sin sentir nada, automatizada. ¿Y saben qué pasó? Ella consiguió expandir el negocio. Abrió 3 sucursales, contrató a 20 empleados, consiguió inversión desde fuera. Parecía un milagro de manifestación, pero por dentro, una pesadilla absoluta. Valentina desarrolló síndrome de pánico, insomnio crónico. El negocio drenaba toda su energía. Ella manifestó la prisión perfecta, disfrazada de éxito, porque manifestó desde el lugar equivocado. Florence escribió sobre este caso con detalles dolorosos. Valentina fue a verla agotada, pidiendo ayuda. Florence le preguntó, ¿sentiste las señales? Valentina confesó,
todas. Desde el principio. No pensé que era miedo al éxito. Florence movió la cabeza. No era miedo. Era sabiduría. Tu espíritu sabía que ese camino iba a destruirte. Forzaste la puerta, entraste y te quedaste atrapada en la sala que no era tuya. Y Florence hizo algo radical. Le mandó a Valentina cerrar todo, vender las sucursales, despedir gente, volver al tamaño original. Valentina se resistió. Pero va a parecer un fracaso. Florence respondió con una frase que quedó en los diarios. El éxito forzado. Es un fracaso disfrazado. El éxito verdadero trae paz, no prisión. Valentina obedeció, cerró, vendió, volvió a lo básico. Y por primera vez en 2 años, durmió la noche entera. 6 meses después, Valentina estaba bien. Negocio pequeño, pero saludable, sin estrés, sin pánico. Y ahí, desde ese lugar de paz, ella decretó de nuevo, pero esta vez diferente. Pidió crecimiento orgánico, en el tiempo divino, sin forzar. Y en 1 año, creció más de lo que había crecido forzando, pero creció de manera sostenible, con alegría, sin destruirse a sí misma. Florence aprendió con casos así, que la manifestación no se trata de conseguir. Se trata de conseguir de la manera correcta. Puedes manifestar cualquier cosa, pero si manifiestas desde el estado equivocado, vas a sufrir teniéndolo. Es mejor no tener en paz que tener en tormento. Las 3 señales te protegen de eso. Ellas te dicen, para. Ese camino te va a dar lo que pides, pero va a cobrar tu alma. Ahora viene la pregunta que todos hacen. ¿Pero qué pasa si realmente necesito manifestar rápido? Emergencia financiera, problema de salud, situación urgente. No tengo tiempo para pausar 21 días. Florence tenía respuesta para eso también. Y ella decía, justamente cuando crees que no puedes parar, es cuando más necesitas parar. La urgencia desesperada es el peor estado para manifestar. Es garantía de desastre. Piénsalo así. Estás manejando a 180 km/h. Ves una señal de peligro en la carretera. ¿Aceleras o frenas? Obvio que frenas. Pero en la manifestación, las personas aceleran. Estoy desesperado. Entonces voy a decretar más fuerte, más rápido. Equivocado. El desespero multiplica el bloqueo. Florence decía, si tienes 1 hora antes del desastre, usa 50 minutos para calmarte y 10 para decretar correctamente. Vas a manifestar más que 60 minutos en pánico. Ella tenía una técnica específica para emergencias. La llamaba el decreto de rendición. Era corto, directo y poderoso. Funciona así. Tú paras todo. Respiras hondo 3 veces y declaras en voz alta, me rindo al camino divino, confío en el tiempo divino, recibo la solución perfecta, ahora o algo mejor. Listo. 3 frases. Después sueltas. No te quedas rumiando. No te quedas checando. Sueltas y actúas en lo que puedes controlar humanamente. Florence documentó 34 casos de emergencias resueltas con el decreto de rendición. Uno de ellos particularmente impresionante. Un hombre debiendo $50,000, cobradores tocando a la puerta. Él estaba en pánico decretando dinero hacía semanas. Nada. Peor. Más deudas apareciendo. Fue a ver a Florence desesperado. Ella le enseñó el decreto de rendición. Él se resistió. Solo eso. Florence. Solo eso. Pero con fe verdadera. Él lo hizo. Se rindió. Paró de decretar frenéticamente. Y 72 horas después,
Un conocido que le debía hacía 6 años apareció de la nada queriendo pagar exactos 50.000. Él se había olvidado que le había prestado. El deudor tuvo una prosperidad súbita y recordó la deuda antigua. ¿Coincidencia? Florence decía: no existe la coincidencia, existe la sincronicidad. Y la sincronicidad fluye cuando sales del desespero y entras en la confianza. Pero atención, la rendición no es desistimiento. La rendición es la sabiduría de soltar el control neurótico y confiar en el flujo mayor. El desistimiento es amargura. La rendición es paz. Si tú paraste y sientes rabia, no es rendición. Si paraste y sientes alivio, es rendición verdadera. Florence era clara. El sentimiento revela la fuente. La paz viene de Dios. La rabia viene del ego herido. Y hay otro punto del que nadie habla. A veces el universo crea las 3 señales propositivamente para probar tu fe, para ver si confías a ciegas o solo confías cuando ves resultados. Florence pasó por eso. Varias veces. Ella decretaba algo. Las señales aparecían. Ella pausaba. Y después descubría que era una prueba. No tenía que parar permanentemente. Solo recalibrar. ¿Cómo saber si es una prueba o una orden de parada? Florence enseñaba: si después de 21 días de limpieza retomas y las señales desaparecieron, era una prueba. La pasaste. Continúa. Pero si retomas y las señales vuelven aún más fuertes, es una orden divina. Ese camino no es tuyo. Suelta. Y hay belleza en eso, porque cuando sueltas lo que no es tuyo, abres espacio para que lo que sí es tuyo llegue. Ella tuvo el caso de una mujer decretando matrimonio con un hombre específico. Las señales gritando para que parara. Ella paró, limpió, retomó. Las señales volvieron. Paró de nuevo, lloró, se peleó con Dios. ¿Por qué no puede ser él? Y en la rabia, ella gritó: está bien, lo suelto. Si no es para ser, que no sea, pero dame a alguien mejor que él. Y 11 días después, conoció a un hombre que hizo que aquello pareciera un juego de niños. Se casó. 40 años juntos, hasta que ella falleció. Y ella agradecía eternamente porque Dios había cerrado la puerta equivocada. Las señales son puertas divinas cerrándose. Y toda puerta cerrada por Dios te libera para la puerta correcta, pero nos quedamos intentando derrumbar la puerta cerrada en vez de buscarla abierta. Florence decía: si lo estás forzando, es la puerta equivocada. La puerta correcta se abre suave. Puede hasta tener desafíos, pero fluye. Tiene gracia. La puerta equivocada es lucha constante. Incluso cuando se abre, rechina. Incluso cuando entras, hay incomodidad. Ahora, el ritual de limpieza que Florence creó después de años probando, este es el protocolo exacto para limpiar la contaminación energética de decretos desesperados. Presta atención, porque esto puede cambiarlo todo. Primer día, paras todos los decretos. 0. Ni siquiera agradecimiento aún, solo silencio. Observa tus pensamientos sin juzgar. Deja venir miedo, rabia, frustración. No reprimes. No manifiestas en contra, solo observa. Del día 2 al 7, gratitud pura. Cada día, escribe 11 cosas que ya tienes y por las que estás agradecido. No puede ser genérico, tiene que ser específico. No escribas: agradecido por la salud. Escribe: agradecido porque mi corazón latió 100.000 veces hoy, sin que yo lo pidiera. Agradecido porque mis pulmones no se detuvieron mientras dormía. La especificidad activa el sentimiento verdadero.
del día 8 al 14. Perdón profundo. Perdónate a ti mismo por haber decretado desde la desesperación. Perdona a las personas involucradas en el deseo. Si quieres dinero porque alguien te dejó pobre, perdona a esa persona. Si quieres amor porque alguien te abandonó, perdona. El perdón no es decir que tenían razón. Es soltar el veneno que te está matando. Del día 15 al 21. Refinamiento del deseo. Pregúntale a tu alma, ¿qué es lo que realmente quiero? Por debajo del dinero. ¿Qué quiero? Seguridad. Por debajo de la relación. ¿Qué quiero? Ser visto. Por debajo del éxito. ¿Qué quiero? Importar. Y entonces decreta la esencia, no la forma. Yo decreto seguridad divina. Yo decreto ser visto por lo divino. Yo decreto que mi vida importa. Y el día 22, esperas. No decretas nada. Solo esperas una señal. Si te levantas con ligereza, impulso verdadero, alegría al decretar, puedes retomar. Pero si te levantas aún resistente, espera 7 días más. No hay prisa. Florence decía, una semana más en silencio. No es nada comparado con años manifestando, erróneamente. Hubo una clienta suya que hizo el protocolo y el día 22 no sintió nada. Ni ligereza ni peso. Nada. Estaba confusa. Florence explicó. La neutralidad es señal de que continúes esperando. Estás en el intervalo entre estaciones. Ni invierno ni primavera. Otoño espiritual. Deja que las hojas caigan. Cuando sientas que brotan nuevos botones, lo sabrás. ¿Y qué hacer durante la pausa además del protocolo? Florence decía, vive, simplemente vive. Trabaja, duerme, come, ríe. Deja de vivir en función de manifestar. La vida no es un ensayo para cuando consigas el deseo. La vida es ahora. Si pospones vivir hasta manifestar, has perdido el sentido. La manifestación sirve para mejorar una vida que ya está buena, no para arreglar una vida rota. Y aquí está el giro final que nadie espera. Florence descubrió que las manifestaciones más poderosas de ella ocurrieron justamente en los periodos de pausa, no cuando estaba decretando, cuando estaba en silencio. Porque el universo no manifiesta cuando gritas, manifiesta cuando escuchas, y solo escuchas en el silencio. Ella estaba en pausa de 30 días después de sentir las señales sobre un proyecto de libro. No decretaba, no afirmaba, solo agradecía y vivía. Y en uno de esos días, caminando en el parque, le llegó la idea de otro libro completamente diferente, mejor, más alineado. Ella ni siquiera lo estaba buscando, solo llegó. Y ese libro se convirtió en el más vendido de ella. Si hubiera forzado el primero, nunca habría recibido el segundo. Las señales no son un castigo, son protección y redireccionamiento. Dios cierra el camino que te va a lastimar, abre el camino que te va a realizar, pero necesitas confiar lo suficiente para soltar cuando Él te lo pide. Florence decía, la fe verdadera no es creer que vas a conseguir lo que quieres, es creer que Dios te va a dar lo que necesitas, incluso cuando parece diferente de lo que quieres, con la misma fe que muestra Nuestra Señora de Guadalupe hacia sus hijos. Acabas de descubrir las 3 señales que el 99% ignora. El protocolo de 21 días que limpia la contaminación energética. Y la verdad de que parar en el momento correcto es más poderoso que persistir en el momento equivocado. Esta sabiduría fue ocultada por décadas, porque la industria de la manifestación quiere que te quedes decretando siempre, comprando cursos, comprando cristales, comprando más técnicas. Pero Florence reveló, a veces la técnica más poderosa es ninguna técnica, es el silencio sagrado,
Si este video te mostró algo que ningún curso te enseñó, si viste tu jornada de manifestación con ojos nuevos, honra este mensaje. El super thanks allá abajo. No es solo apoyo financiero. Es que estás diciendo, esta verdad merece circular. Pocos canales revelan que parar puede ser más espiritual que persistir. Cada contribución crea ondas de abundancia según la ley de la circulación que Florence enseñó. No eres solo un espectador. Eres un guardián de esta sabiduría. Y ahora la técnica final. El decreto que Florence usaba al retomar después de la pausa es diferente de todo lo que has escuchado. 3 frases. Primera, yo me abro al camino divino. Incluso si es diferente de lo que planeé. Segunda, yo confío en el tiempo divino, incluso si parece lento. Tercera, yo recibo la bendición perfecta para mi alma, no para mi ego. Di eso en voz alta. Ahora, siente la diferencia. Cuando decretas así, sacas al universo de la caja, permites milagros que no caben en tu pequeño plan. Florence manifestó cosas que nunca pidió, porque eran mayores que su imaginación, y solo llegaron porque ella tenía la humildad de decir, Dios, sorpréndeme, dame algo mejor de lo que sé pedir. Y hay una última cosa, si estás sintiendo las 3 señales. Ahora mientras ves esto, este video no es una coincidencia, es una confirmación. Es el universo diciéndote a través de mí, para, limpia, recalibra. Estás más cerca de lo que imaginas, pero yendo en la dirección equivocada. 3 grados de desvío y llegas a un continente diferente. Corrige ahora, mientras es pequeño. Comenta abajo, yo paro. Si vas a hacer el protocolo de 21 días, comenta continúo. Si vas a ignorar las señales y persistir, no hay juicio. Solo quiero ver quién elige la sabiduría y quién elige la terquedad. Y a quien elija, yo paro. Le responderé personalmente con más orientación. Forma parte del 1% que escucha antes de quebrar. La elección es tuya. Pero recuerda lo que Florence dijo. Puedes forzar cualquier puerta, pero vas a vivir en la sala equivocada. O puedes confiar y dejar que Dios abra la puerta correcta, donde vas a ser feliz, no solo exitoso.